La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Esto es Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Bienvenidos a la segunda temporada. Bueno, hermanos, debo decirles a ustedes que el siglo comienza otra vez cuando hablamos acerca del pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel que una y otra vez se volvía a la apostasía, a la servidumbre y a la suplicación en este caso. En este caso así era el proceso. Primero, hermanos, se volvían ellos a la apostasía. Después terminaban siendo siervos, esclavos, y después suplicaban a Dios y Dios tenía misericordia de ellos. Y esta vez no es diferente, hermanos. Comienza otro siglo. Israel se había apartado de Dios y una vez más es oprimido. Esta vez, hermanos, fue en manos de Jabín, rey de Canaán, en este caso. Jabín, rey de Canaán, fue el que los toma presos. Esta vez le tomó también a Israel 20 años clamar a Dios. Veamos nosotros, hermanos, porque a veces la gente, hermanos, aun cuando está en dificultades, aun cuando está en problemas, en necesidades, muchas veces no clama a Dios hasta ya después, ¿verdad? Hasta que ya no encuentra otra salida. Primero busca la salida en este lugar, en aquel otro lugar, busca la salida en la brujería, busca la salida en la hechicería, en la magia, hermanos, en las terapias, busca la salida en el abogado, en el licenciado, en el médico, en el psicólogo, busca la salida en todas partes, pero cuando ve que no hay salida en ninguna parte donde ha buscado la salida, es entonces cuando se acerca y clama a Dios. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel, y esta vez le tomó 20 años reaccionar y clamar a Dios. Y Dios, hermanos, levanta precisamente a Débora, una profetisa y juez de Israel. Es decir, que ella era la que gobernaba precisamente en el pueblo de Dios. Algunos consideran precisamente que una mujer no tenía el poder, la capacidad y todas las demás cosas para poder gobernar, para poder liderar, pero delante de Dios no es así. Delante de Dios, Dios usa el que Él quiere usar, gloria al Señor. Y en esta ocasión fue Débora. Y es que estamos hablando de Barak, porque, hermanos, aquí donde dimos lectura dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, que fue hace 8 días que consideramos este personaje. Pero también dice de Barak. ¿Quién era Barak? Bueno, para poder llegar a Barak tenemos nosotros que considerar que Dios levanta primero a Débora, una profetisa y juez, como dijimos, y esto está registrado ahí en el libro de los jueces. En el libro de los jueces, en el capítulo número 4, ¿verdad? En el versículo número 4 y 5 también. Jueces, ¿verdad? En el capítulo número 4, el versículo número 4 y 5. Dice así, ¿verdad? Bueno, leemos desde el versículo 3 que nos habla acerca del clamor de los israelitas, y dice así: y los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquél tenía 900 carros cerrados y había afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20 años. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual Débora habitaba debajo de una palma entre Rama y Beetel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. No cierre su Biblia, porque es ahí donde vamos a considerar toda la historia. Entonces tenemos nosotros Débora.
Una mujer, hermanos, que Dios había levantado. No se levantó ella sola, sino que Dios la levantó. Más adelante vamos a ver cómo es que Dios la levanta o por qué Dios la levanta a ella. Bueno, Débora, hermanos, fue una mujer grandemente usada por Dios. Pero ella, había aquí un detalle muy importante en Débora, porque ella también era una mujer que respetaba a las personas que Dios ponía en autoridad sobre ella. Aunque ella era la que gobernaba, ella entendía que Dios podía usar también a otras personas y que incluso esas otras personas podían venir a ser aún por encima de ella. Notablemente en este caso se trataba de Barak, en este caso. Y Débora no era una mujer, hermanos, que decía: yo soy la que gobierno y no hay más. Yo soy la que aquí ordeno, la que doy órdenes, la que nadie está por encima de mí. No. Débora, hermanos, aunque era una mujer usada grandemente en las manos de Dios, ella también era una persona que respetaba y reconocía a las personas que Dios levantaba y que ponía en una autoridad incluso por encima de ella. Veamos el versículo número 6. Y dice así: y ella, hablando de Débora, dice: y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y díjole, ¿cómo le dijo? ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve y haz gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón? Bueno, hermanos, es ella la que reconoce que Dios había levantado a Barak. Y en este caso, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel? Ella lo manda traer con esta pregunta: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel? El uso de esta frase, hermanos, sugiere que Débora simplemente confirmó algo que el Señor ya le había hablado a Barak. Y es que muchas veces Dios habla a sus hijos, pero como bien dice la palabra de Dios, de 2 y de 3 maneras Dios habla al hombre, pero el hombre no entiende. Y a veces no es que no entienda, es que a veces no quiere obedecer, a veces no quiere hacer caso a lo que Dios ya le está hablando. Sin duda que Barak, Dios ya le había hablado y Barak ya había oído la voz de Dios, pero no había hecho caso. Es por eso que Débora simplemente le manda a decir y le afirma lo que Dios ya le había hablado, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel? En este caso, Dios a menudo trae confirmación cuando Él nos habla a nosotros, especialmente cuando creemos que lo que Él quiere que hagamos afectará de una manera positiva a otras personas. Y es que Dios nos habla, pero vuelvo a decir, el hombre muchas veces no quiere hacer caso, no quiere obedecer, hermanos. Y Dios nos confirma una y otra y otra y otra vez. Piense usted, por ejemplo, cuando lleguemos delante del Señor, por ejemplo, y el Señor, por ejemplo, pregunte a cada uno: ¿por qué tú no ibas al templo? Por ejemplo, ¿por qué tú no ibas al templo el día martes, por ejemplo? ¿O por qué no ibas el día jueves? Y en este caso, pues alguno podrá decir 1000 cosas, ¿no? 1000 excusas. Pero el Señor, por ejemplo, dirá: ¿no se te invitaba y se te confirmaba todos los domingos? ¿No todos los domingos yo te hacía la invitación a través del siervo de Dios, diciendo que el martes había reunión a las 6:30 y el jueves también y el viernes también? Y hermano, el sábado en los aniversarios, en las reuniones, el domingo a tal hora y en la tarde a tal hora, ¿no se te confirmaba? En este caso, hermanos, Dios nos confirma, una y otra vez nos confirma. Busca a Dios, el Señor nos confirma. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántas veces hemos oído eso? El Señor nos confirma su palabra una y otra vez. Pero hermanos, muchas veces el hombre no quiere obedecer, y tal era el caso hasta cierto punto de Barak.
Dios ya le había dicho que lo que tenía que hacer, pero no lo había hecho. Hasta que Débora entonces lo manda a traer y le dice: ¿no te ha mandado Jehová, el Dios de Israel, a que hagas esto y esto y esto más? Y entonces, hermanos, Barak en este caso entra en escena precisamente diciéndole a Débora: bueno, si tú vas conmigo, yo voy, ¿verdad? En este caso. Y hay gente de ese tamaño, de manera que gente que de pronto dice: bueno, si tú buscas a Dios, yo lo busco. Si tú vas, yo voy. Si tú oras, yo oro. Si tú haces esto, yo lo hago también. Y bueno, hermano, tenemos que considerar, no pareció poco sabio de Barak el pedir a Débora que fuera con él. En este caso, hermanos, ¿a quién había enviado Dios? Dios había enviado a Barak, no a Débora. Cada uno tiene su propia responsabilidad, su propia obligación en la obra del Señor. Débora era la gobernadora, Débora era la juez de Israel, pero Barak era precisamente el que iba a llevar a la libertad al pueblo. Entonces, no todos son pastores, no todos son obreros, no todos son músicos, no todos son maestros de grupo doctrinal. Cada uno tiene su porqué, cada uno tiene una responsabilidad en el camino de Dios. Sin embargo, él dijo: si fueres conmigo, yo iré. Y por eso digo, no pareció poco sabio de Barak el pedir a Débora que fuera con él. Pero el hecho de que él le demandara o le pidiera a Débora que fuera con él, muestra que él precisamente confiaba más en la relación de Débora con Dios que en su propia relación de él con Dios. Y entonces es así como comienza precisamente la historia de Barak, como muchas historias en la iglesia. De pronto, en lugar de que él ore o que ella ore, ¿qué hace él o ella? Bueno, ellos piden que ore fulano o que ore el pastor o que ore, y entonces andan buscando quién ore por ellos. Hermana, por ahí ora por mí, ayúdame a orar. Hermano, ore por mí. Es que, y muchas veces les he dicho, incluso hasta llegan a decir: usted que está más cerca de Dios. Bueno, ¿y qué le impide a usted estar cerca de Dios? ¿No el Señor dice: venid a mí, gloria al Señor? Acércate a mí, ven a mí. Y luego el Señor dice: todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, ¿quién puede estar cerca de Dios? Todo mundo puede estar cerca de Dios. Pero Barak, hermanos, le pide a Débora que fuera con él, y esto solamente demuestra precisamente que él confiaba más en la relación que Débora tenía con Dios que su propia relación de él con Dios. Y entonces, hermanos, podríamos incluso ahora preguntar a los que hoy estamos aquí, incluso los que nos escuchan a través de este medio, podríamos preguntar: ¿confía usted en la relación que tiene con Dios? ¿Cree usted que la relación que usted tiene con el Señor es suficiente? ¿Es verdadera? ¿Es poderosa? ¿Es transparente? Hermano mío, tenemos nosotros, su fe estaba puesta, la fe de Barak estaba puesta en la influencia de Débora con Dios en lugar de su propia influencia. Él consideraba: bueno, ¿qué tal si fallo? ¿Qué tal si no logro? ¿Qué tal si no puedo? Y cuántas veces ha habido gente en la iglesia que se porta de esa manera, pensando: ¿y qué tal si? Muchos de pronto incluso no llegan a bautizarse. ¿Por qué? Precisamente por esta situación, por la situación de que de pronto les entra en la cabeza esa idea de: ¿y qué tal si caigo? ¿Y qué tal si fallo? ¿Y qué tal si no lo logro? Bueno, ¿y qué tal si comienzo a ser como fulano? Bueno, fulano es fulano, usted es usted. Cada uno tiene, hermanos, su propia relación con Dios. Así entonces Barak se perdió la corona de la victoria al actuar de esta manera. Veamos lo que dice el versículo número 8 y versículo número 9. Dice así la palabra del Señor. Y dice así: y Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré.
pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo: iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Entonces, ¿quién había mandado a Barak a hacer el trabajo, hermanos? Dios. Pero veamos cómo él responde en el versículo número 8. Él le dice a Débora: si tú vas conmigo, yo voy, pero si tú no vas conmigo, no iré. No importa si es Dios el que me manda, pero no iré. Por eso entonces decía a ustedes, esto demuestra que en este caso Barak confiaba más en la relación de Débora con Dios que la propia relación que él tenía con Dios. Entonces, hermano, qué difícil es, hermanos, cuando de pronto alguien necesita ayuda. Y no que, hermano, eso sea un pecado. No es un pecado que alguien necesite ayuda. El problema es que a veces, hermano, la ayuda no está cuando la necesitamos. El problema es que a veces la ayuda no llega cuando nosotros más nos surge la ayuda. Y esto sucedió a lo largo de toda la historia bíblica, porque si yo comienzo a mencionar personajes de la Biblia que estuvieron solos en su batalla, hay muchos. Tenemos nosotros, por ejemplo, hermanos, José el soñador. Finalmente él estuvo solo, sus hermanos no estuvieron con él. Cuando él fue llevado esclavo a Egipto y cuando fue vendido como esclavo y cuando llegó a la cárcel, nadie estuvo con él. ¿Quién estuvo con él? Dios fue el único que estuvo con él. ¿Por qué se sostuvo José? Porque Dios era con él. La Biblia textualmente dice que todo lo que él hacía prosperaba. ¿Por qué? Porque Dios era con él. Gloria al Señor. Entonces el único que estaba con él era Dios, pero humanamente nadie estaba con José. Cuando él llegó a la cárcel no hubo alguien que lo consolara. Cuando él llegó a la cárcel no hubo un abogado que peleara su causa. No hubo nadie. Él estaba solo. Ahora, podemos nosotros mencionar otros personajes más, muchos más. Está José, personajes muy conocidos. Está también Elías, el profeta Elías, que también solo, hermano, se enfrentó a los 450 profetas de Baal, que no eran 5 ni eran 10, eran 450 enfrente a él, y todos contra él. Aparte había otros 400 profetas de los bosques, y todos contra él, y él solo ahí. Por eso en algún momento incluso él, cuando ora a Dios, le dice: Señor, yo he quedado solo. Entonces él estaba solo. Gente, hermano, que no había otro. Yo te ayudo, Elías, yo aunque no voy contigo, pero yo desde acá de lejos oro por ti. No había nadie. No había, él solo oró, él solo se enfrentó, él solo estuvo y Dios fue con él. Gloria a Dios. Él pidió fuego y Dios le dio fuego. Gloria al Señor. Entonces esto demuestra que Elías humanamente estaba solo y solo Dios estaba con él. Y si seguimos mencionando a otros, hermanos, sigamos en la historia. Por ejemplo, llegamos con Daniel, el profeta Daniel. La Biblia, por ejemplo, nos habla que Daniel, hermanos, también estaba solo. Dice la Escritura que el rey había puesto 150 gobernadores. Y dice que entre ellos estaba Daniel, pero Daniel era superior a todos los demás. Y dice la Biblia, y el rey pensaba en poner a Daniel por encima de todos. Y entonces ellos comenzaron a tramar contra Daniel algo, porque empezaron a tenerle envidia. Pero ¿quién estaba con Daniel? Daniel estaba solo. La Biblia dice que él todos los días abría la ventana de su recámara y que él miraba hacia Jerusalén y oraba a Dios 3 veces al día, pero él lo hacía solo. Él no decía: si alguien va conmigo a orar, yo oro. No, él solo oraba. Y cuando, hermanos, inventaron un edicto y lo hicieron firmar al rey, y el rey firmó que ninguno podía orar a su Dios,
en un lapso de tiempo, y quien lo hiciera sería echado en el foso de los leones. Y a Daniel, hermanos, lo echaron en el foso de los leones por ser fiel a Dios, pero nadie estaba con él. De manera, hermanos, que cuando lo echaron al foso de los leones, ¿con quién lo echaron? Con nadie, él solo fue al foso de los leones. Eso demuestra, hermanos, y así podemos seguir mencionando, hermanos. Podemos seguir mencionando. El mismo Señor Jesús, hermanos, tenía 12 discípulos. Y esos discípulos, hermanos, finalmente cuando Él llega al Getsemaní, y Él llega para orar una noche antes de ser arrestado, hermanos, de ser llevado, hermanos, ante Pilato. Y dice la Escritura, él lleva a sus discípulos a orar, y se va un poco más adelante y se pone a orar, y dice que regresa más tarde. ¿Y cómo los encontró? Durmiendo. Es decir, ¿quién estaba con Jesús en la oración? ¿Quién estaba con Cristo, con el Señor Jesús en el momento de más necesidad? Nadie. Él estaba solo. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos hemos encontrado de esa manera y no tenemos a nadie para poder decir, si vas conmigo voy, y si tú no vas tampoco voy? Porque si no hay nadie con nosotros, entonces no hacemos nada. Con razón, un día precisamente dijo San Pablo, dijo él también: todos me han desamparado menos Dios. Dios es el que me ayudó, gloria al Señor, dijo San Pablo. Y luego él dijo, todo lo puedo en Cristo. Él no dijo todo lo puedo con los amigos. Él no dijo todo lo puedo con los compañeros. Todo lo puedo con el grupo de gente que me apoya. No. Sino él dijo, todo lo puedo en Cristo. Con Él es el que somos vencedores. Con Cristo es que salimos adelante. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que Él dice, si tú vas conmigo voy, si tú no vas conmigo no voy, no importa quién haya dado la orden. Y entonces Débora dijo, yo iré contigo, pero la gloria no será tuya. Sísara, que era el capitán del ejército de este hombre, del rey que Jabín, Sísara era el capitán del ejército de Jabín, hermanos, tenía que morir. Tenía que ser eliminado para que el problema terminara. Y entonces dijo Débora, la gloria no será tuya. Sísara morirá, pero morirá a manos de una mujer, no a manos tuyas. Entonces Barak no sería quien derrotaría a Sísara, el comandante del ejército de Jabín, dijimos, sino que sería una mujer. Ahora, ¿qué mujer sería? Todos pensaríamos que sería Débora. Pero esa profecía se cumplió de una manera inesperada. Vamos a verlo más adelante. Aún así, hermanos, es mencionado, aún con todo y esto, Barak es mencionado como un héroe de la fe por ser obediente a Dios, aunque débil en la fe. Sin duda que era una fe débil la que él tenía, pero era obediente a Dios. Y obedecía a Dios. A menudo hemos mencionado que es mejor una fe pequeña en el Dios grande, puesta en el Dios grande, que una fe grande puesta en un ídolo. Es mejor la fe pequeña puesta en el Dios todopoderoso, que una fe grande pero puesta en un ídolo, que tiene pies y no camina, que tiene manos y no toca nada, que tiene ojos y no ve, y que tiene orejas y no oye. Así que, hermanos, Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Este fue un maravilloso acto de fe por parte de Barak, quien se movió a un campo de batalla en donde el ejército, donde su ejército estaba en gran desventaja frente a los carros del enemigo. Veamos lo que dice el versículo 14 y versículo número 15. Ahí, hermano, se demuestra la fe de Barak. Dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate. ¿Cómo le dijo? Levántate. Esta palabra es clave en la vida de un cristiano y dice así, levántate, porque este es el día
que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos? ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Versículo 15. Y Jehová desbarató a Sísara y a todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Hermano, ¿por qué dijimos que era un acto de fe de Barak? Recordemos, hermanos, que Javín tenía un ejército comandado por Sísara, y tenía, en este caso dice la escritura, ¿cuántos carros tenía, hermanos? 900 carros. 900 carros herrados. Y Barak estaba precisamente en el monte de Tabor, estaba en lo alto. Allá él podría haber tenido ventaja, pero Débora le dice a Barak: desciende, ¿no ha salido Jehová delante de ti? No es en el monte donde se te va a dar la victoria, no es ahí donde Dios se va a mover y se va a manifestar. Desciende al valle. Y él desciende al valle. Y la Biblia nos dice que Javín tenía, recordemos que Javín tenía 900 carros herrados. Era una tecnología sofisticada de su tiempo, de su época, y simplemente Dios derrotó a Sísara. Era más probable, hermanos, que Sísara tuviera más éxito con sus carros en el valle que allá arriba en el monte. Pero así es Dios cuando obra. Él no le dio la victoria en el monte, sino le dio la victoria en el valle. Ahí tenía todas las ventajas Sísara, por supuesto. Era un valle, era un plan, y además de eso, hermanos, tenía carros que era la última tecnología de su tiempo, de su época. Pero ahí dice el versículo 15, dice de manera muy clara: y Jehová desbarató a Sísara. ¿Quién lo desbarató? Jehová. O sea que Barak, hermano, imagínense ustedes, Barak no llevaba ni armas. La Biblia nos describe más adelante que en esa época el pueblo de Israel carecía de espadas, carecía de escudos, no había armas para Israel. Sísara las había decomisado. No tenían armas, ellos fueron a la guerra, pero fueron sin armas. Y por eso ellos se esconden allá en el monte, pero Débora le dice: desciende del monte. Es en el valle donde Dios se va a mover, y ellos descienden sin armas y con gran desventaja. Y es ahí donde Dios hace el milagro y Dios simplemente derrota a Sísara. Esto lo sabemos por lo que Débora y Barak mencionan más adelante en el capítulo número 5, versículo 4 y versículo 5, que es un canto que tanto Débora como Barak cantan juntos, unidos, y dice en el capítulo 5, versículo 4 y 5, dice así: cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te apartaste del campo de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua, los montes se derritieron delante de Jehová, aqueste Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, las condiciones lodosas, las condiciones climáticas, ellos dijeron: aquí nosotros los vencemos. A Barak junto con su ejército tenemos la ventaja. Sí, pero ellos no contaban que Dios era con ellos, que Dios estaba ahí. Y entonces las condiciones climáticas y lodosas ocasionaron que los carros cerrados, hermanos, fueran obstaculizados, lo cual no ayudaba en la batalla. Es que eran carros pesados, carros de hierro, hermanos, carros de fierro que no fácil los desbarataban. Pero el problema es que ahora esos carros pesados y fuertes en el lodo ya no pudieron avanzar, se hundieron.
La Biblia dice que se hundieron. Incluso si leemos este cántico, encontramos que los jinetes, dice la Biblia, que los jinetes de los carros trataban de hacer que los caballos, hermanos, salieran del lodo, y dice, era tanta la presión hacia los caballos que los cascos de los caballos se desprendieron de sus patas, dice la Escritura. Ustedes pueden leerlo más adelante con cuidado. Y dice que los cascos se desprendieron de sus patas. Era algo terrible, hermano. Y así es como Dios, hermano, vence a Sísara, hermano. Las condiciones climáticas y lodosas ocasionaron que esos carros cerrados fueran obstaculizados, lo cual no ayudaba para nada en la batalla. Y dice la Escritura, ahí leímos en el versículo 15 del capítulo 4, y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber cananeo. Aquí entonces, hermanos, el relato da un giro inesperado, hermanos, porque Dios prometió que una mujer derrotaría a Sísara, ¿se acuerdan ustedes? Y nosotros dijimos, pues podría ser Débora. Pero regresemos al capítulo 4, versículo 9, y dice así el versículo 9. Y ella dijo, iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. En mano de mujer, dice. Ella será la que va a derrotar a Sísara. Asumiríamos, dijimos lógicamente, que sería Débora, pero Dios tenía otra idea para conseguir el fin de Sísara. Era, en este caso dijimos, Jael, mujer de Heber. Y tenemos nosotros que en este caso las mujeres tenían sus tiendas apartadas de sus maridos en aquel entonces. Es decir, el marido tenía su propia tienda, la mujer tenía su propia tienda. Así era la costumbre en ese tiempo. Esa era la costumbre de la época. Esto podemos verlo incluso en otras citas bíblicas. Por ejemplo, en Génesis 24:67, hermanos, cuando la palabra del Señor nos habla acerca de que tenía el marido tenía su tienda y la mujer tenía su propia tienda. También en el capítulo 31, versículo 36 de Génesis encontramos esta afirmación. Pensando quizá que ahí estaría seguro, Sísara entonces se refugia en la tienda de Jael, que estaba separada de la tienda de su marido. Sin embargo, ahí llegó su muerte. Esto podemos verlo en el versículo número 21. Veamos el versículo 21, capítulo 4. Dice, y Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, vino a él calladamente y metióle la estaca por las sienes y enclavólo en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y es que, hermanos, podemos nosotros considerar Jael, hermanos, una mujer que podía mover bien lo que es la estaca y el mazo. ¿Por qué? Porque cada quien levantaba su propia tienda. El esposo levantaba su tienda y la mujer levantaba su tienda. Ya vimos, les mencioné a ustedes en Génesis 24:67, donde habla acerca de Isaac, cuando dice que toma a Rebeca por mujer, dice, y la lleva a la tienda de su madre. Específicamente la Biblia dice la tienda de su madre, no la tienda de su padre, o no la tienda de su familia, sino dice, la lleva a la tienda de su madre, y dice, y conoció a su mujer, y la amó, y se alegró con ella, y no estuvo más triste, pero la llevó a la tienda de su madre. Ahora, en este caso tenemos nosotros que las mujeres levantaban su propia tienda, así que ellas sabían clavar las estacas y sabían tomar el mazo en sus manos. Por eso es que ahora Jael toma una estaca de la tienda que era de ella, y con la misma estaca y el mazo que tenía, con esa la clava sobre las sienes de Sísara. Después de eso, Israel tomó más fuerza y se levantaron contra Jabín hasta destruirlo. Cuando ellos escucharon que Sísara había muerto,
Veamos lo que dice el versículo 24, dice así: y la mano de los hijos de Israel comenzó a crecer y a fortalecerse contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron, dice. Entonces, hermanos, vemos así que ahí está cumpliéndose, hermanos, la promesa de nuestro Dios. Y Barak entonces es cuando él tiene ya ahora más fuerza, ahora ya no duda, ahora ya no titubea como al principio. Y finalmente debo decirles, bueno, ¿qué podemos aprender de la vida de Barak? Una historia que no tiene, hermanos, grandes relatos, solamente esto que tenemos: la batalla contra Jabín, rey de Canaán, comandado el ejército por Sísara, y eso es lo único que tenemos, hermanos. Pero ¿qué podemos aprender de la vida de Barak, este héroe de la fe? Bueno, podemos pensar en la relación entre el líder y el pueblo como el director y una orquesta también. El director debe dirigir y la orquesta debe estar lista y dispuesta para seguir el liderazgo del director. Cuando el director hace su trabajo y la orquesta también hace su trabajo, entonces se crea una música hermosa. Y es así como pudieron ellos vencer. ¿Por qué vencieron? Porque, hermano mío, el pueblo se ofreció, el pueblo estuvo dispuesto. Es ahí donde viene la victoria. Veamos el capítulo 5, versículo 1 y 2. Esto es lo que podemos aprender de la vida de Barak, este hombre, este héroe de la fe. Capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: y aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, ¿qué dijo? Porque ha vengado las injurias de Israel, porque el pueblo se ha ofrecido de su voluntad, load a Jehová. ¿Qué hizo el pueblo, hermanos? Sí, pero ¿qué hizo antes el pueblo? Se ofreció, hermanos. Por eso les estoy diciendo, podemos pensar en la relación entre el líder y el pueblo como el director de una orquesta. El director debe dirigir y la orquesta debe estar lista y dispuesta para seguir el liderazgo del director. Cuando el director hace su trabajo y la orquesta también hace su trabajo, entonces se crea música hermosa. De otra manera, ¿qué tipo de música se va a crear? Cuando el director dirige, el director de la orquesta dirige y la orquesta, cada quien toca lo que quiere y como quiere. ¿Cómo se va a oír eso? ¿Qué música se va a crear ahí? Y esa es, hermanos, la situación también en un pueblo, en una iglesia, hermano, donde el pastor dirige o el pastor habla o el pastor dice y el pueblo hace lo que quiere. Y entonces, hermano, ¿qué tipo de victoria se crea ahí? ¿Qué tipo de trabajo, qué tipo de relación hay ahí? No se puede lograr así nada, no se puede hacer nada. Pensemos en la orquesta donde el director dirige y cada músico hace lo que quiere. Pero aquí la Biblia dice, el pueblo se ofreció, el pueblo estuvo dispuesto. El pueblo, hermano, no estuvo cuestionando, sino que el pueblo simplemente se ofreció. Barak fue y los invitó y el pueblo reaccionó y se ofreció. Y entonces, hermano, es como cuando San Pablo le dice al Señor, ¿qué quieres que haga? Qué bueno es oír esas palabras. Pero cuando el pueblo no está dispuesto, cuando el pueblo no se ofrece, entonces tampoco hay victoria. Tampoco hay, hermanos, bendición. Ya les he dicho a ustedes en alguna ocasión, cuando de pronto hay gente que habla y dice, no, pastor, antes la iglesia era otra, había milagros, había maravillas, había esto y había aquello y había lo otro, y hoy ya no, hoy, y como que eso le atribuyen precisamente a los que dirigen, pero no son los que dirigen, es el pueblo mismo. Porque ya se los he dicho a ustedes, porque antes había grandes maravillas, porque antes el pueblo estaba unido.
¿Por qué antes Dios se movía? Porque el pueblo estaba unido, unido en oración, unido en ayuno, unido en búsqueda de Dios, unido en alabar a Dios. Y esto lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, donde dice que estaban unidos y crecían en oración juntos, en el partimiento del pan juntos, en las oraciones juntos, todo estaban juntos. Y la Biblia termina diciendo, y la iglesia crecía y Dios añadía a los que habían de ser salvos. Es decir, Dios se movía, pero ¿cómo estaba la iglesia? La iglesia estaba unida, la iglesia se ofrecía. Pero hoy en día, hermano, la iglesia, ¿dónde está la iglesia cuando se trata de buscar a Dios? Bueno, la mayoría de iglesia, ¿dónde está, hermano? Pues unos están en su trabajo, otros están en su descanso, otros están en sus vacaciones, otros están en las distracciones, y solo unos pocos están en la búsqueda de Dios. El pueblo no se ofrece, y cuando el pueblo no se ofrece, Dios tampoco obra grandes maravillas. Entonces el asunto no es el tiempo, el asunto no son los líderes, el asunto no es la época, que antes Dios era más grande y ahora ya es más pequeño. No hay nada de eso. El asunto es que la iglesia, el pueblo, no se ofrece como antes se ofrecía. Ahora entonces, hermanos, tenemos también, ¿qué más podemos aprender de esta vida de Barak, héroe de la fe? Bueno, podemos aprender cómo Dios cuida a los suyos. Versículo 3 al 5 dice así: oíd reyes, estad, oh príncipes, atentos. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te apartaste del campo de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas, los montes se derritieron delante de Jehová. Aqueste Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Gloria a Dios. ¿Cómo cuida Dios a los suyos? ¿Quién fue el que peleó, hermanos, por ellos? Fue Dios mismo. Él hizo, hermano, que el cielo se nublara y hubiera relámpagos y truenos, y que aún el mismo monte temblara, hermano, y hubo una inundación en el momento, hermano, que les vuelvo a decir, hermano, los carros de Sísara se hundieron entre el lodo, aún los caballos, hermanos, quedaron pegados al suelo por el lodo y las piedras que había ahí, hermanos. Dios es el que pelea por su pueblo. Cuando el pueblo se une, cuando el pueblo se ofrece, Dios pelea por los suyos. Podemos también aprender que Dios usa a los que están dispuestos y se levantan para poder tomar justicia. Versículo número 7, dice así el versículo 7: las aldeas habían cesado en Israel, habían decaído. ¿Cómo estaba Israel entonces? Dice que estaba destruido. Y luego la segunda parte del versículo dice: hasta que yo, Débora, me levanté madre en Israel. Así que Israel estaba destruido, la situación estaba triste, la situación estaba deplorable, hermano. ¿Hasta cuándo? Dice Débora. Ella es la que canta ahora y dice: ¿hasta cuándo? Hasta que yo, dice Débora, me levanté, yo me decidí. Y es que, hermanos míos, Dios usa al que está dispuesto y se levanta para tomar justicia. En el mes a principios de este año, que hubo la reunión de músicos, ¿verdad? Les decía a los músicos en la enseñanza, muchos músicos de pronto llegan a decir: es que a mí no me quieren, porque a mí no me toman en cuenta y no me quieren. Entonces yo les decía: no es que no te quieran y no es que no te tomen en cuenta, es que cuando te toman en cuenta tú no puedes. Cuando te piden y te dicen: es que hay que estar tal día y a tal hora, no, es que ¿qué crees? Que ese día no puedo. ¿Sí? Bueno, está bien, entonces para la otra te vuelven a tomar en cuenta, ¿y qué pasa? Otra vez no vuelves a poder. Y entonces, hermano mío, por eso decía: no es que no te quieran, no es que no te tomen en cuenta, es que cuando te piden no puedes. Y entonces llega el momento en que dice: ese nunca puede, ¿para qué le decimos? Entonces, hermano,
¿A quién usa Dios? Al que está dispuesto. Y dice, yo, Débora, me levanté, yo vi la necesidad y yo me levanté. Y entonces, hermano, Dios la usó porque ella estaba dispuesta. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí están dispuestos para el Señor? ¿Cuántos tienen esa disposición para el Señor? Porque el que está dispuesto, Dios dice, adelante, tú estás dispuesto, vente, yo te necesito. Por eso acuérdense que la Biblia, ¿qué dice? El que me sirve, sígame, dice el Señor. Si tú me sirves, sígueme, porque de esos son los que yo quiero. Yo quiero que me sigan los que sirven, los que están dispuestos, los que ponen manos a la obra, los que no están poniendo excusa ni pretexto, los que no dicen, a mí me gustaría, pero solo le gustaría, pero no lo hace. Solo quiere la gloria, pero no quiere el servicio. Y entonces aprendemos que Dios usa al que está dispuesto y que se levanta. Por eso cuando Saulo de Tarso, dice la Escritura, que estaba tirado en el suelo y le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor lo primero que le dice fue, levántate y entra a la ciudad. Él no le dijo primero entra a la ciudad y pero se me olvidaba, primero levántate. No. Primero lo primero, Dios le dijo, levántate. Primero deja de estar tirado ahí en el suelo. Primero deja de llorar. Primero deja de lamentarte, porque hay gente, hermano, que se tira y llora. Y como dijera aquel, se tira y llora, ¿para qué? Para que otro venga y le sobe la espalda y le diga, pobrecito de ti, y todo, ahí tirado. No. Dios dice primero, levántate y luego se te dirá lo que te conviene hacer. Pero primero levántate. Primero deja de estar derrotado y deja de estar tirado. Levántate. Y entonces aquí tenemos nosotros que Débora se levanta y Dios la usa. Y puedo seguir hablando de esto, pero avancemos un poco más. ¿Qué más podemos aprender de la vida de este héroe de la fe, Barak? Que no debemos ser egoístas, sino que todos debemos poner de nuestra parte, ofreciendo lo que tenemos y lo que podemos. Versículo número 9 dice, mi corazón está por los príncipes de Israel, los que con buena voluntad se ofrecieron entre el pueblo. Load a Jehová. Otra vez vuelve a hablar eso de ofrecerse, y no solamente se ofrecieron ellos, sino que él también se está ofreciendo. Mi corazón está por los príncipes del pueblo. Entonces no debemos ser egoístas. No es que de pronto, hermano, Débora dijera, yo soy la juez y la gloria es para mí. No, sino que ella, hermano, se bajó de su pedestal de gobernadora y acompañó a Barak al campo de batalla. No hay que ser egoístas. Usted tiene algo para dar, delo. Usted tiene algo para hacer, hágalo. Usted tiene algo para poder, en este caso, edificar, hágalo, hermano. Y no sea egoísta, sino que ofrézcase. Dice que Débora se ofreció para los líderes y el pueblo también se ofreció. Barak se ofreció para la batalla y el pueblo se ofreció también. Cuando nos ofrecemos, los demás también se ofrecen. Debo pensar que cuando el padre de la familia se ofrece para buscar a Dios, los hijos también se ofrecen. Pero cuando el primero que no se ofrece es el padre, los hijos tampoco, difícilmente se van a ofrecer. ¿Qué más podemos aprender que debemos testificar lo que Dios hace por nosotros? Que no debemos quedarnos callados, porque a veces Dios hace milagros. ¿Y qué hace la gente? No los cuenta, no habla. De pronto la gente dice, si usted supiera, pastor, yo tendría mucho que contar. Sí, pues tiene mucho que contar. El problema, ¿sabe cuál es? Que no lo cuenta. Y la Biblia dice, los milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo los publique. ¿Por qué conviene? Porque el nombre de Dios es glorificado, porque el nombre de Dios es exaltado y alabado, y porque a más de eso, la fe de muchos es afirmada.
Esto podemos verlo del versículo 10 al 12. Dice: vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que predecís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. ¿Qué cosa tenían que hacer? Hablar, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos. Ahí repetirás las justicias de Jehová, las justicias de sus maravillas, de sus villas en Israel. Entonces bajará el pueblo de Jehová a las puertas. ¿En dónde tenían que testificar? En los abrevaderos, en donde quiera que fueran, ellos tenían que testificar, ellos tenían que hablar, ellos tenían que proclamar las cosas del Señor. Así que en este caso, ¿qué podemos aprender? Que debemos hablar y debemos testificar. No que debemos hablar lo que no conviene, sino que debemos hablar para proclamar el nombre del Señor. Tenemos nosotros, por ejemplo, que debemos reconocer y engrandecer a los que ayudan y a los que trabajan. En este caso, a los que ayudan y a los que trabajan. Aquí, en este caso, hermanos, tenemos nosotros en el versículo número 13 al versículo número 18. Dice así la palabra de nuestro Dios: entonces ha hecho que el que quedó del pueblo señoríe a los magníficos. Jehová me hizo enseñorear sobre los fuertes. De Efraín salió su raíz contra Amalec. Tras ti, Benjamín, tras tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que solían manejar punzón de escribiente. Príncipes también de Isaacar fueron con Débora, y como Isaacar también Barak se puso a pie en el valle de las divisiones de Rubén. Hubo grandes impresiones del corazón. Y luego el versículo 6 habla de los que no ayudaron. Versículo 16: ¿por qué te quedaste entre las majadas para oír los balidos de los rebaños? De las divisiones de Rubén, grandes fueron las disquisiciones del corazón. Galaad se quedó de la otra parte del Jordán, y Dan, ¿por qué se detuvo junto a los navíos? Mantúvose Aser a la ribera de la mar, y quedóse en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vemos nosotros entonces, hermanos, aquí que ¿qué podemos aprender? Estamos viendo de Barak, ese hombre de fe. Bueno, Débora alabó las tribus que ayudaron notablemente. Fue Efraín, Manasés occidental, Benjamín, Zabulón, Isaacar y Neftalí. Pero no todas las tribus ayudaron. También se habla de Rubén, Manasés oriental, Dan y Aser. No se unieron a la batalla, y todos ellos quedaron dignamente avergonzados. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando alguien sirve y trabaja a Dios, Dios lo ha de recompensar y bendecir. Pero cuando alguien no sirve a Dios, cuando alguien está incluso estorbando la obra de Dios, tarde o temprano se dejará ver. Tarde o temprano, hermanos, habrá evidencia de que no ha servido a Dios. Y, hermano, ¿qué más podemos aprender de la vida de este hombre? Que quien cumple la voluntad de Dios es bendito. Versículo número 24 dice así, el versículo 24: bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Sineo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Quien cumple la voluntad de Dios es bendito. Dios lo bendice. Pero quien no cumple la voluntad de Dios, hermanos,
entonces incluso ahí la Biblia dice, es maldito. Así que, hermano, ¿cómo hace usted? ¿Cumple la voluntad de Dios o cumple su propia voluntad? Podemos aprender también que el hombre se define por quienes son sus enemigos y quienes son sus amigos también. Esto podemos verlo en el versículo 31, que les invito estando de pie. Leamos y dice así, versículo 31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que le aman sean como el sol cuando nace en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Así que, ¿qué podemos aprender finalmente de esta personalidad héroe de la fe? Que el hombre se define por quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos también. Los enemigos solamente sirven para fracasar, para derrotar. Y luego, finalmente, que es mucho mejor ser uno de aquellos que aman a Dios que uno de sus enemigos. Por eso termina diciendo la Biblia, ahí el canto, los que le aman son como el sol en toda su fuerza. Así que yo quiero terminar diciéndoles a ustedes, qué hermoso es confiar en Dios, hermanos, ser un instrumento en sus manos, aunque sea el más débil en la fe, o el más pequeño en la fe, el más flaco en la fe, pero con Dios podemos también ser un héroe de la fe, hermano. Puede ser que nuestra fe no sea como la de fulano o la de perengano. Puede ser que nuestra fe no sea tan grande como este o aquel, pero si nuestra fe está puesta en Dios, alcanzaremos lo que Dios nos ha prometido. Porque una fe pequeña puesta en el Dios grande se vuelve una fe grande. Pero una fe grande puesta en un ídolo, en un Dios no correcto, es una fe que no vale para nada. La fe que Barak tuvo, probablemente alguno pudiera considerar y decir, no fue una gran fe, fue una fe pequeña y débil, pero esa fe pequeña y débil la puso en el Dios grande, en el Todopoderoso. Por eso hoy nosotros debemos poner nuestra fe en Dios también, en el Todopoderoso. Vamos con la ayuda del Señor a orar, a dar gracias a Dios, a pedirle a Dios que Él nos ayude para que podamos nosotros tener la fe necesaria para poder alcanzar los propósitos de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Cristo, nos acercamos ante ti y te damos gracias, Dios. Muchas gracias. Gracias a ti, Padre mío, por la grande bendición que nos das de poder, Dios mío, estar en tu casa, Señor. Hemos venido, Padre bendito, para poder oír de tu palabra. Hemos estado aquí, Padre mío, para escuchar de tu palabra y oír, Dios mío, de estos hombres de la fe, de estos héroes de la fe, Padre, para aprender de ellos y para, Dios mío, imitar su fe, Padre eterno, y saber, Padre de los cielos, que esa fe, Padre mío, es capaz de lograr grandes cosas, de alcanzar grandes éxitos cuando esa fe se pone en ti, Señor. Y aunque muchas veces nuestra fe flaquea, Padre eterno, y puede ser una fe muy pequeña, pero es una fe que está puesta en ti, Señor. En ti que eres el Dios grande y poderoso, en el magnífico, en el eterno, en el todopoderoso. Oh Dios mío, gracias a ti, Padre eterno, por esa grande bendición que tú nos das de poder, Dios mío, conocerte. Te damos gracias por el nombre de Cristo Jesús. Yo te ruego, Padre de los cielos, que tú obres conforme a tu misericordia, conforme a tu bendición en cada uno, Señor. Y ahora, Dios, vamos a salir de tu casa. Ruego, Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor incomparable del Padre, la comunión y la participación con tu Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros, hoy y siempre. Amén, Señor.
Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.